Hola, soy Marcela y hoy les voy a enseñar a hacer estos delicados Budas bebé. Son ideales para regalar o para decorar tu espacio personal. En este tutorial también les voy a mostrar cómo utilizar un molde rígido, ya sea de resina o plástico, es decir, un molde que no es flexible. Vamos a precisar una esfera de telgopor de 5 centímetros de diámetro, un pedazo de telgopor para reciclar, limpio, un palillo, apliques para uñas. Yo voy a utilizar estas medias esferas de color, también pueden utilizar perlas, brillos o canutillos, cinta de enmascarar o cinta de papel. Vamos a comenzar haciendo la cabecita. Para trabajar con estos moldes necesitamos una estructura de telgopor acorde al tamaño del mismo. Por eso yo elegí la esfera número 5. Voy a utilizar únicamente media esfera. Ahora voy a retirar los laterales de esta media esfera para que la estructura coincida con la forma interna del molde. Ahora vamos a retirar una porción de la esfera para que tenga una mejor curvatura, lo que va a ser la nuca de nuestro muñeco. Retiramos también los segmentos laterales y un poquito del borde inferior para que la forma tenga mejor continuidad. Así es como nos va a quedar nuestra estructura. La nuca va a ir hacia abajo, debe caber dentro de nuestro molde y toda esta zona va a quedar cubierta por la porcelana. Para que se den una idea, sería la mitad posterior de la cabecita de nuestro personaje. Ahora vamos a preparar la estructura para el cuerpo. Para que tengan una idea, vamos a hacer una especie de pirámide redondeada. Primero vamos a retirar el excedente. En la descripción les dejo las medidas aproximadas. Una vez que retiramos el excedente, vamos a buscar en la parte frontal de nuestra estructura un escaloncito. Este escaloncito va a ser las piernitas cruzadas de nuestro Buda. Vamos a redondear el extremo que tenemos libre
nos tiene que quedar de esta manera, redondeado hacia abajo. La base va a ser más ancha que la parte superior. Vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. Primero retiramos el excedente y redondeamos la forma. Ahora vamos a quitar las aristas del frente, sin llegar a la base de la estructura, es decir, solo hasta el escaloncito. Del mismo modo, vamos a rebajar todo lo que es el frente, donde estaría la pancita y el pecho de nuestro Buda. Vamos a redondear las rodillas. Y rebajar el pecho. En la parte posterior vamos a hacer lo mismo, vamos a retirar las aristas que están en los extremos, redondeando siempre hacia abajo. Y vamos a redondear la espalda. Ya tenemos nuestra estructura, la vamos a emprolijar, a retirar todos los detalles sobrantes y así nos tiene que quedar. Este sería el sector de las piernitas cruzadas, el sector de los brazos y la espaldita. Ahora vamos a lijar nuestras estructuras para redondear todos los filos y aristas que nos hayan quedado, para evitar así también que se nos corte la porcelana en el momento de forrarla. Para el tono de la piel voy a utilizar 2 medidas de porcelana tradicional color piel y una medida de porcelana soft. Los moldes siempre deben estar limpios y secos. Como desmoldante vamos a utilizar almidón de maíz, vamos a espolvorear y retirar el excedente. Y con la porcelana vamos a formar una lágrima y vamos a colocar la punta en el sector de la nariz y la boca. Luego vamos a presionar hasta que el molde quede completo. El excedente de porcelana lo vamos a empujar hacia arriba sin retirar del todo. Buscamos que la porcelana quede pareja al borde del molde y una vez así vamos a colocar la estructura del telgopor coincidiendo el lado plano con la superficie de la porcelana y la nuca hacia abajo. Hacemos presión. Encolamos la estructura y retiramos el excedente de cola. Cubrimos la estructura de telgopor
con la masa que nos sobró fuera del molde, evitando que quede aire entre la estructura y la porcelana. Continuamos sellando todo el borde donde se unen ambas partes de la porcelana, haciendo presión con el dedo. Retiramos las porciones sobrantes y con la misma herramienta, una herramienta de filo o plana, acomodamos la porcelana en el borde siguiendo todo el contorno de nuestro molde. A continuación, con la palma de nuestra mano, vamos a pulir toda la superficie. Si es necesario, podés colocarte una gotita de aceite para bebés o crema hidratante para que deslice mejor. Con el dedo vamos a pulir todo el contorno de la superficie. Retiramos del molde y la cabecita nos queda de esta forma. Ahora vamos a pulir y borrar la línea de unión que nos quedó. Nos ayudamos con una toallita húmeda para suavizar la superficie y tengan mucho cuidado de no presionar demasiado la carita, que no se nos deforme. Una vez que alisamos todo el contorno, vamos a continuar con la definición de la expresión. Hacemos los ojitos cerrados simplemente con una curva hacia arriba. Y con los dedos comenzamos a deslizar las mejillas hacia afuera y hacia arriba para darle una expresión sonriente a nuestro pequeño Buda. Separamos los labios y expandimos un poco más las mejillas.
Profundizamos un poco el cuenco de los ojos y buscamos las cejas. Redondeamos la parte trasera de las mejillas para darle mayor volumen. Con un bolillo pequeño o una punta hacemos los orificios nasales. Y con un ganchillo o paragüita vamos a realizar el contorno de las fosas nasales. Apoyo y giro, como pueden ver, y queda la marca justa. Con un bolillo pequeño buscamos el labio superior, empujando suavemente hacia arriba en dos partes. Suavizamos y marcamos las comisuras de los labios. Por último, rescatamos el volumen del labio inferior, puliendo la forma con el bolillo. Profundizamos los volúmenes y emprolijamos. Separamos los labios con una herramienta de filo y remarcamos el gesto de la sonrisa. Continuamos hasta quedar conformes con el resultado. Marcamos los lagrimales y resaltamos la barbilla.
Marcamos los párpados superiores y pulimos la forma siguiendo el contorno de las cejas. Con un bolillo marcamos la posición de las orejas detrás de las mejillas y a la altura de los ojos. Colocamos un puntito de cola vinílica y el aplique que elegimos para hacer el tercer ojo de nuestro Buda. Después de esto, dejamos orear la cabecita al menos por 24 horas. Vamos a cubrir toda la estructura del cuerpo con cinta de enmascarar o cinta de papel, ya que este telgopor es de baja densidad y por lo tanto su superficie queda muy desprolija, ya que se desgrana fácilmente y quedan huecos. Para evitar que la porcelana copie esas imperfecciones, lo cubrimos con la cinta de papel. Si el telgopor que utilizamos es de alta densidad, como el de las esferas que usamos para las cabezas, no es necesario hacer este procedimiento. Para emprolijar los pliegues de la cinta, utilizamos el rodillo o palote para aplanar la superficie haciendo presión. Vamos a estirar la masa para cubrir nuestra estructura y con una toallita húmeda vamos a humedecer la superficie para que ésta se adhiera a la cinta.
forramos la forma y retiramos los sobrantes de masa. Con un rodillo extendemos la porcelana hacia arriba y hacia abajo para cubrir toda la estructura. Por último, pulimos la superficie con la palma de la mano. Ahora vamos a estirar un listón o cinta que vamos a colocar sobre el hombro izquierdo, cruzando el frente y la parte posterior de nuestra figura. Acomodamos sobre la estructura, cortamos los extremos y fundimos. Con un bolillo vamos a marcar el cuello de la túnica. Con una esteca comenzamos a marcar todos los pliegues de la misma. Pueden ser muchos o pueden ser poquitos, simétricos o asimétricos. Eso va en gusto de cada uno.
pero siempre teniendo en cuenta que deben definir, reflejar las formas del cuerpo que hay debajo de la túnica. Colocamos el palillo que nos va a servir para colocar la cabecita. Y con una bolita formamos el cuello. Añadimos cola en la base de la cabecita y la colocamos en su lugar. Finalmente, estiramos una cinta fina que vamos a colocar sobre el pliegue cruzado y que luego vamos a pintar de color dorado.
Dejamos orear por 24 horas y continuamos en la segunda parte.